Buenas noches a todos. Mi nombre es Max y hoy he tomado prestado el canal de Fenrir. Algunos de ustedes no me conocen, pero creo que es mejor así. He venido aquí por invitación de mi amigo y voy a contar una historia de terror. Supongo que alguna vez en tu vida te han contado una historia de terror. Apuesto a que las que has escuchado involucran fantasmas, monstruos o cosas sobrenaturales. ¿Te apetece que te cuente una historia de terror un tanto más realista? Bueno, supongo que sí, y si no, es igual. Yo soy quien la está contando. Todo comienza en una oficina de una empresa grande y conocida. No recuerdo ya cuál era su nombre. Había un hombre sentado detrás de un escritorio. Su nombre era Miguel y era un oficinista dedicado. Tenía al menos a 30 personas bajo su cargo y se mantuvo en la mira de los ejecutivos por mucho tiempo para que formara parte de la mesa directiva. Sin embargo, algo en su vida sucedió, y sencillamente provocó que terminara de forma abrupta. Fue en una tarde en la que se quedó completamente solo en su oficina. Ya los demás empleados se habían retirado a sus casas a descansar. Él se había tenido que quedar por algunos asuntos pendientes y varias citas que debía concretar en su agenda. Súbitamente, una soledad intensa y fría le abrumó. Sintió que, por alguna extraña razón, se había quedado completamente solo en el mundo. Dejó su diminuta agenda sobre la mesa y caminó hasta la enorme ventana que estaba detrás de su escritorio. Miró a través de ella y retrocedió un par de pasos al ver que no había ninguna clase de movimiento afuera. Los autos estaban varados a las orillas de las banquetas. Las tiendas lucían cerradas y vacías, y no se notaba movimiento alguno en los edificios aledaños. Miguel se sintió algo intranquilo. Se frotó un poco la cara y después se dirigió al dispensador de agua. Se sirvió un vaso de agua fría. Repentinamente los ruidos habituales de la ciudad volvieron. Miguel escuchó al conserje efectuando sus tareas de limpieza en el corredor que conducía a su oficina. Incluso se escuchó un helicóptero alzando el vuelo en algún lugar cercano al edificio. Miguel volvió a su escritorio. Buscó la agenda en donde tenía sus pendientes, pero no la encontró. La buscó debajo del mueble, debajo de la silla, en el cesto de la basura y en el resto de la oficina. No la encontró. No obstante, Miguel no era nada tonto. Había hecho un respaldo digital en su portátil, por lo que simplemente lamentó la pérdida de su pequeña libreta. Poco a poco anocheció. Miguel terminó sus asuntos pendientes y preparó todo para el día siguiente y se dispuso a irse. Llegó hasta el estacionamiento, en el cual se hallaba su automóvil del año. Ya estando allí abajo, el ambiente perturbador de soledad volvió, aunque más fuerte que en la oficina. El estacionamiento en sí era un sótano. Uno que era bastante oscuro. La mayoría de los faros estaban fundidos y unos pocos parpadeaban de forma inquietante. Las columnas y los muros estaban manchados de un líquido extraño y pestilente. El suelo estaba humedecido y en algunos cajones había charcos. Incluso se hallaban tambos de basura oxidados, similares a los que suelen dejar en las construcciones. Miguel había cometido el error de dejar su automóvil en el fondo del estacionamiento, por lo que el trayecto fue sumamente atemorizador. Escuchó una respiración entrecortada y estremecedora, sin saber que era la suya propia. Creyó que alguien lo seguía de cerca, sin percatarse de que era él mismo pisando charcos y cuyos sonidos se volvían ecos de ultratumba. Cuando llegó hasta su precioso automóvil, le costó abrir la puerta. Las llaves cayeron al suelo y dudó por unos instantes si debía agacharse para tomarlas. Sin embargo, impulsado por su propio temor, cerró los ojos y rápidamente tomó las llaves. Se habían humedecido a causa de un charco debajo del auto. Entró y puso en marcha el armatoste. Avanzó por todo el estacionamiento oscuro y húmedo. Notó que no había otros coches más que los suyos. Le pareció ver algunas sombras. Sin embargo, estas se trataban de algunas cosas que estaban recargadas contra los muros o alguna clase de estructura. Lástima que Miguel nunca se detuvo a pensar en ello. Conforme avanzaba por las calles de su ciudad, rumbo a su apartamento, Miguel se fue tranquilizando poco a poco. Lo único de lo que siempre estuvo extrañado fue que el vigilante no se encontraba en la caseta de la entrada.
Quizás había ido al baño o algo, pero aún así no tenía por qué abandonar su puesto sabiendo que todavía había alguien dentro del edificio. Estuvo a escasas cuadras de llegar al condominio donde se encontraba su departamento. Recibió una llamada a su celular, la cual contestó sin mucho ánimo. No se oía nada al otro lado de la línea. De pronto se escuchó una estática horrible y luego más silencio. Miguel se preocupó, por lo que volvió a saludar y la estática volvió a escucharse. Colgó violentamente y lanzó el celular al asiento del copiloto. Aceleró, estando a punto de chocar con otro coche, y llegó hasta el condominio. Al igual que el extraño suceso en el edificio de la empresa, Miguel vio que todas, absolutamente todas las ventanas del condominio estaban oscuras. Al parecer nadie se encontraba ahí. Entró. Afortunadamente en la recepción se encontraba el vigilante. Miguel se acercó a él y preguntó por pura curiosidad qué era lo sucedió. El hombre le explicó que la electricidad se había cortado en todo el edificio, por lo que estarían en penumbras por todo el resto de la noche. Lo lamentó y le entregó una pequeña linterna de bolsillo para que pudiera subir por las escaleras hasta su número. Miguel comenzó a subir, echando maldiciones de cuando en cuando por la mala suerte de tener que usar las escaleras de noche y en una obscuridad total. Sin embargo, el ambiente era demasiado extraño. Se sentía pesado y asfixiante. Miguel podía jurar que había algo o alguien que lo observaba desde las tinieblas. Corrió. Llegó hasta su piso, y ya ahí retomó la carrera. El pasillo estaba oscuro. Solo estaba la luz de la lámpara y no se escuchaban ruidos provenientes de los vecinos. Era como si todos lo hubieran abandonado. Llegó hasta su puerta, introdujo la llave en la cerradura y la abrió con tal fuerza como si su vida dependiera de ello. Entró y dio un portazo. Cayó al suelo agotado y jadeaba cual perro fatigado y acalorado. Se levantó después de un rato y caminó hasta el sofá de su sala, aún con la lámpara en mano. Se dejó caer sobre él y respiró profundamente para recuperar el aliento. Esperó un poco, a ver si la luz regresaba, pero nada. Las baterías de la pequeña lámpara ya se estaban agotando, así que tuvo que apagarla para ahorrar la poca energía que le quedaba. Sumido en una oscuridad total, Miguel se puso a pensar un poco en cómo sería su siguiente día, con todas esas citas y ese trabajo. Después, y sin querer, recordó a la familia que alguna vez tuvo. Una esposa y 2 hijos. Ella de cabello pelirrojo, esbelta y muy bella. Un niño de 7 años y una niña de 4. Él se parecía a Miguel, y ella era idéntica a su madre. Sin embargo, no podía recordar ni sus nombres. No sabía siquiera si ellos estaban en su casa en esos momentos. Escuchó un extraño golpeteo en el lavabo del baño. Al parecer la llave del agua se había vuelto a quedar suelta. Con esa ya sería la tercera vez en 6 meses. Miguel se levantó pesadamente de su asiento. Encendió nuevamente la lámpara del vigilante y se dirigió al baño. Conforme se fue acercando, el repiqueteo se volvió más débil y obtuso, hasta que desapareció misteriosamente. Miguel entró de cualquier manera para verificarlo. No encontró absolutamente nada más que un poco de sarro debajo del lavabo, justo donde iniciaba la tubería de desechos. Desconcertado, volvió a su cripta diseñada especialmente para pensar. Justo cuando estaba dispuesto a sentarse y a apagar la lámpara, escuchó las risas de un par de niños pequeños que provenían de la habitación del fondo. No había nadie, aunque una oleada de extraños recuerdos borrosos lo invadió. Los vio jugando en un parque, junto a muchos otros niños que bien podrían ser amigos del barrio. Le dolió aquella imagen y salió de ella con tal fuerza que no se dio cuenta de que tropezaba. Se levantó y cerró la puerta de la habitación. Ahora Miguel lloraba. No los recordaba. No podía recordarlos. Se preguntó por qué, una y otra vez, pero ni él mismo fue capaz de responderse. Se levantó después de un minuto de estar llorando y volvió a la sala. Mientras caminaba, le pareció que las risas de aquellos niños que alguna vez fueron sus hijos volvían a resonar desde la habitación. No le importó y se dejó caer en el sillón donde estaba sentado. Las risas y el extraño goteo se volvieron más ruidosos, más molestos. Miguel se enfadaba en lugar de estar triste. No lo dejaban descansar debidamente.
Después de un rato, los ruidos se acallaron tan misteriosamente como habían empezado a oírse. Pensó que podría tratarse de su imaginación solamente. Después de todo, parecía estar a solas en el edificio, a excepción del guardia de la recepción. Fue hasta entrada la madrugada cuando lo raro empezó. Miguel soñaba algo. Soñaba con un terrible descuido que lo dejó en muy mal estado. No físicamente, sino mentalmente. ¿Por qué trabajaba tanto sin dedicarse a otra cosa? ¿Por qué alguien llamó a su celular mientras regresaba a casa sin que se oyera otra cosa más que solo estática? ¿Por qué escuchó todos esos ruidos que le dolían tanto? ¿Por qué le perturbaba el sonido del lavabo del baño a pesar de haber sido arreglado? Se despertó de golpe y sobresaltado. Sudaba cual cerdo asustado y a punto de ser enviado al matadero. Recordó de pronto lo que había sucedido. O más bien, lo que siempre sucedía. A pesar de que quería a sus hijos, él siempre los ignoraba. Todo por culpa de su trabajo. Su esposa dejó de confiar en él porque siempre estuvo ocupado. Todo era siempre culpa del maldito trabajo. Sus amigos se lo dijeron varias veces, pero no terminó de convencerse hasta que las consecuencias por fin se materializaron. Un día, dejó a sus hijos olvidados en el parque. Había recibido una llamada importante del director y tenía que ir a su oficina de inmediato. Cerró un trato importante de millones de pesos, algo muy provechoso para su currículum. Sin embargo, no se enteró de lo de sus hijos sino hasta que hubo vuelto a casa. Su esposa lloraba desconsolada. Intentó hablar con ella, pero solo recibió una bofetada y varios insultos por parte de ella. Miguel no lo entendió en aquel momento. Pero tuvo que hacerlo gracias a que dos oficiales salían de la habitación de ellos. Alguien los había seguido hasta el departamento. No lucía tan sospechoso, por lo que el guardia de la entrada no le dio mucha importancia. Cuando por fin entraron, gracias a la llave de debajo del felpudo, el hombre entró detrás de ellos, cerró la puerta tras de sí e hizo las cosas más terribles que alguien cuerdo se pudiera imaginar. Los oficiales no entraron en detalles, pues Miguel había comprendido a qué se refería. Entró al cuarto de sus hijos y los encontró muertos. Cada uno yacía en su propia cama y estaban bañados en sangre, con varias heridas en sus cuerpecitos débiles y frágiles. Una mueca de terror reflejaba el rostro de su hija, lo que le hizo imaginar a su esposa en el mismo estado que ella. Su hijo había muerto sin tanto sufrimiento, pues lucía como dormido aunque una parte de su cráneo se hallaba subida. El asesino le había dado un golpe certero en la cabeza para borrarlo de la faz de la tierra. Miguel enloqueció al instante, pero bastó con unos cuantos tranquilizantes para poder estabilizarlo. Y así pasaron los días. La distancia con su pareja fue en aumento, y no por ello los reproches se hicieron menos frecuentes. Ella lo culpaba a él por la muerte de sus pequeños, más que al asesino. No obstante, eso parecía no suponerle ninguna molestia a Miguel, pues seguía trabajando como si no existiera el descanso. Parecía que en su trabajo encontraba la terapia que la policía había sugerido que tomara para poder superar la pérdida de sus primogénitos. Un día, como poco a poco recordó, su esposa fue entrando en una depresión cada vez más profunda, más que nada porque se sentía más sola al pasar el tiempo. No tenía el apoyo de su esposo y lo que le brindaban sus amigas era más que falso. La frialdad de la relación acabó por destruirla, literalmente. Tomaba antidepresivos con mucha frecuencia, pero aquello le fomentaba un dolor que Miguel no era capaz de ver. Él seguía sumido en su trabajo y no parecía tener escapatoria. Una noche, al volver de su trabajo, Miguel escuchaba un extraño goteo que provenía del baño. Como cuando creyó escucharlo cuando estuvo despierto, Miguel creyó que la tubería se había averiado y que tal vez sería necesario llamar al encargado del mantenimiento del edificio. A diferencia de aquellos momentos, la electricidad funcionaba a la perfección, aunque todo estaba apagado. Le pareció extraño, así que entró al baño y encendió la luz de inmediato. Encontró a su esposa dentro de la bañera. El agua con el que pudo haberse bañado ya estaba completamente roja de toda la sangre que había perdido. Se cortó las venas y fue cortando más hacia arriba en los brazos hasta llegar a los codos. Solo la mano derecha había quedado fuera de la bañera, por lo que también se formó un charco en el piso. Su mirada estaba vidriosa y fija en el techo.
La boca estaba abierta, como si hubiera emitido un sollozo en lugar de un último suspiro, y tenía surcos de lágrimas en los ojos. Su esposa se había suicidado. Lo que Miguel había visto sobre el lavado fue lo que lo impulsó a llamar a la policía. Cerca del grifo, abierto y con algunas píldoras esparcidas por el linóleo, se encontraba un frasco de antidepresivos. No supo dar explicaciones cuando lo interrogaron, y lloró cuando vio que metían el cadáver de su mujer en una bolsa y se lo llevaban. A pesar de que la policía tomó fotografías de la terrible escena, Miguel fue quien tuvo que limpiar la sangre en el baño cuando se quedó solo. Lloró amargamente mientras lo hacía y se culpó haber dejado que su esposa limpiara el desastre del asesino en la habitación de sus hijos. Desde entonces, y en aquella noche en que al fin pudo recordarlos, Miguel se lamentó. Sin embargo, ahora debía enfrentar el castigo que se le había impuesto por todo el abandono y toda la soledad que le brindó a toda su familia. Y la moneda con que debía pagar era la misma. Ahora enfrentaba su propia soledad y su culpa, aunque gracias al trabajo, eso parecía no importarle. Los ruidos en el baño y las risas en la habitación volvieron a escucharse. Miguel lloraba como un loco, pero terminó por convencerse de que lo mejor era huir de ahí. Largarse para siempre de esa prisión en la que siempre vivió solo y hacerse de una vida mejor. Corrió a oscuras en el departamento. Dio con las llaves de su coche y se dirigió a la entrada. Las risas y los goteos en el baño se volvieron más intensos, como si le imploraran que no se fuera por última vez. Miguel, sencillamente, no hizo caso a ello y salió de la casa, llevándose consigo una última postal de su familia muerta. Dejó el apartamento abierto, pues no le importaba ya nada de valor que se encontrara ahí. Corrió por los pasillos, llorando. Bajó las escaleras a brincos, observando cómo extrañas sombras bailaban a su paso. Llegó hasta la recepción, donde no hizo caso de las palabras del guardia. Llegó hasta su coche aparcado en la acera cercana al condominio. Puso en marcha el motor y arrancó con un chirrido de llantas. El motor rugía ferozmente. Miguel había perdido la noción de lo que estaba haciendo realmente e ignoró el celular todas las veces que timbró. No prestaba atención a los semáforos, pasándose los muchos saltos con que se encontraba. No escuchaba los bocinazos de aquellos a los que se le atravesaba, pues su mente lo torturaba con las risas y los goteos en el baño. Fue hasta que llegó a la avenida principal de la ciudad, donde comenzaba el túnel más largo de toda la comarca. Justo en la entrada, el coche patinó descontroladamente. Miguel trató de redirigirlo, pero solo consiguió dar un volantazo y causó que el coche comenzara a dar vueltas de forma violenta. Hubo ruidos de metal siendo retorcido y partido. Las llantas delanteras salieron volando y los vidrios del parabrisas se reventaron, incrustándosele en el rostro a Miguel y cortándole trozos de piel. Una pluma de limpiaparabrisas se dobló en un ángulo obtuso y le arrancó uno de los ojos. El asiento se desprendió de su sitio y se golpeó en varias ocasiones contra el volante y la parte trasera. Cuando por fin se detuvieron aquellos salvajes movimientos, Miguel quedó inconsciente por unos segundos. Lo despertó un intenso olor a gasolina y comprendió que el tanque podría explotar en cualquier momento. Sus manos habían quedado aprisionadas en el panel y no sentía las piernas. Intentó gritar, pero por alguna razón no podía hablar. Del motor comenzó a salir humo y comprendió que su final había llegado. Y más allá del humo alcanzó a ver tres figuras conocidas. Su esposa y sus hijos le miraban con tristeza, ya que como en el pasado lo hacía, Miguel había intentado escapar de ellos por última vez. Miguel derramó una última lágrima y el fuego se expandió por todo el cofre. Durante un tiempo indefinido, Miguel no tuvo conocimiento de nada. Solo había oscuridad y los terribles sonidos que le atormentaban se habían apagado para siempre. Creyó que estaba muerto, pero poco a poco abrió el ojo que le quedaba y se vio a sí mismo en una cama de hospital. Lentamente, levantó una mano y palpó su rostro. Tenía una venda que se lo cubría. La mano izquierda se había quedado inmóvil permanentemente y no sentía las piernas en lo absoluto. No podía hablar porque un dolor insoportable lo embargaba. Fue hasta después de una hora de haber despertado en que un médico entró para examinarle. Al verlo despierto, le explicó la magnitud de su accidente, clasificando su supervivencia como un milagro.
Sin embargo, Miguel catalogó ese suceso como una maldición. Una que lo endureció eternamente. Salió del hospital 5 meses más tarde, en una silla de ruedas eléctrica y con el rostro cubierto en una máscara de porcelana, ya que otro material pudo haberle causado una infección. Arrebató varias miradas de muchas personas en la calle hasta que llegó a su antiguo apartamento. Allí, no escuchaba nada más que un silencio absoluto. Sintió una furia bestial y arrancó de su cara la máscara que lo cubría. La lanzó al suelo, escuchando cómo se rompía en 1000 pedazos. Se dirigió hasta la cocina, con algo de dificultad debido a la silla, y dejó las llaves del gas abiertas. Tomó una caja de cerillos y varios trozos de papel. Con mucho esfuerzo encendió una pequeña fogata que dejó prendida en la sala. Salió del apartamento y se dirigió rápidamente al elevador. Solicitó a una persona que presionara el botón de la misma manera en que lo hizo al principio y después comenzó a alejarse del condominio. Tenía una sola idea en la cabeza, la cual repetía constantemente. «Váyanse al infierno», pensó una y otra vez. A la distancia, observó cómo se quemaba su antiguo hogar, ante la mirada atónita de muchas otras personas. Terminó por mudarse a una casa un tanto más espaciosa y en la que vivió años después hasta los días actuales. Todo el mundo lo mira con cierto temor, ya que no solo se debe a la horrible deformidad en su cara y la falta de su ojo, sino por su terrible perversidad. No era un criminal, sino que más bien le tenía repudio a la vida que nunca tuvo. Lo único que tiene para moverse es su silla eléctrica y su brazo derecho, ya que ni su nombre quiso conservar. Se deshizo de su vida con aquel accidente, pues ahora era una persona totalmente diferente. Continúa involucrándose demasiado con su trabajo y hasta es explotador en algunas ocasiones, pero sabía que era lo mejor para él. Pero lo que más le agrada, es que ya no tiene nada de qué preocuparse ni nada tiene para perder. El silencio por fin le había otorgado la tranquilidad que tanto anhelaba. Pues bien, esta ha sido la historia que quería contar. Me gustaría que evitaran criticar el evidente paralelismo con mi reciente condición, aunque podría decirse que podría ser ese Miguel. Por ahora me despido de ustedes y esperaré ansioso el momento en que aparezca en otro video de Fenrir. Por ahora, debo retirarme a arreglar unos cuantos asuntos. Hasta la próxima.